Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me dan esta hora de llevarles el mensaje. Doy gracias al pastor también que me ha invitado para que este día del pastor traiga un mensaje especial para los pastores. Y para ello voy a pedir que busquemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, Evangelio según San Juan, capítulo 10, sus versículos del 11 al 14. Evangelio según San Juan, capítulo 10, sus versículos del 10 al 14. Vamos a hacer esta lectura. Dice así la palabra: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Amén. Oremos. Te damos gracias, eterno y bendito Dios, por la oportunidad que tú nos das de traer palabra de vida, palabra de consuelo, palabra, Señor, que edifica corazones. Eso es tu palabra. Y gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de compartir este mensaje a tu iglesia. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a esta iglesia, en especial la vida de su pastor. Gracias porque, Señor, a través de este año conferencial tú has estado con él. Padre, vamos a iniciar el mensaje en esta tarde y te suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija. Precioso Espíritu de Dios, ven y enciende el fuego de tu amor en cada corazón. Habla a tu pueblo y que tu pueblo escuche. Gracias, en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Bien, ¿qué nos dice entonces, mis hermanos, este pasaje? Primero, felicitar a los pastores, que hoy es su día. Tenemos en este tiempo la oportunidad de festejar todo. El día del médico, el día del ingeniero, el día del contador, el día del niño, el día del padre, y pues la excepción no iba a ser también el día del pastor. Nos sentimos gozosos porque tenemos un día por lo menos que nuestras iglesias nos festejan. Y pues, ¿qué es lo que les puedo decir? Pues que también festejen a su pastor, amen a su pastor, quieran a su pastor, porque somos los responsables de traer alimento espiritual. Pero antes de iniciar, quiero que veamos quiénes somos los pastores. ¿Por qué nos decimos pastores? Los pastores somos gente común, con un llamado especial, un llamado que Dios nos ha hecho. Somos pastores porque en algún momento de la vida sentimos el llamado de Dios. Y ese llamado ha sido para servir a su pueblo, sin considerar el tiempo y sacrificio, nada de eso. Lo cierto es que no todos estamos dispuestos a dar todo. Sin embargo, tenemos una vida pública como pastores. Todo mundo nos observa. O nos critican o nos enaltecen. Es lo que hacen nuestros feligreses. Pero el pastorear al pueblo de Dios es una gran responsabilidad. Así como es un privilegio, también es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque trabajamos con almas. El médico trabaja con pacientes enfermos. El ingeniero trabaja con estructuras. El licenciado trabaja con casos. Pero nosotros trabajamos con almas. Y de los cuales se nos dice que tenemos que dar cuenta a nuestro Dios.
Y entonces hemos sido llamados para consolar las ovejas que Cristo ha comprado con su sacrificio. Y hemos sido llamados a apacentar la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo. No hay más que una iglesia quiera, respete, honre a sus pastores. Hoy más que nunca, la iglesia del Señor requiere de verdaderos pastores, verdaderos siervos de Dios que sean inspirados por el Espíritu Santo para hablar, para predicar, para evangelizar y decir que no hay otro nombre dado a los hombres, que solamente en Jesucristo encontramos salvación. Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra predicación, porque Él es el pastor de pastores. Y nosotros hemos sido llamados para apacentar la grey del Señor. Y el primer punto de la responsabilidad del pastor es saber preparar alimento espiritual. El pastor lleva alimento a las ovejas. El pastor debe alimentarlas con pastos verdes. Y entonces tenemos que ser expertos en preparar alimento. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿qué alimento estamos dando como pastores? ¿Qué alimento están recibiendo las ovejas? Por eso es importante saber preparar el alimento. ¿Qué palabras le voy a dar a un alcohólico? ¿Qué palabras le voy a hablar al que se está divorciando? ¿Qué palabras le daré a aquel hombre que es irresponsable en los deberes de su casa? ¿Qué palabras le voy a dar de consejo a aquel que golpea a la esposa, a aquel que es desobligado? Por eso es importante saber preparar el alimento. Sin embargo, la palabra es la respuesta de Dios. No hay respuesta fuera de la palabra. Solo tenemos que aprender a sazonar el alimento espiritual. Usted me diría, ¿cómo? Bueno, no tenemos que estar golpeando a las ovejas desde el púlpito. El púlpito no es para golpearlas. En algún momento lo hice y un día el Señor me dijo, no golpees a mi rebaño. Sí, así es. La palabra es la respuesta de Dios, pero eso no significa que por ser el pastor tengamos que golpear a las ovejas con nuestros mensajes, esos mensajes legalistas, esos mensajes de condenación, no, sino con amor, con gracia, con mensajes prácticos. El Evangelio es práctico. ¿Por qué? Porque funciona en la vida diaria, funciona en la escuela, en la sociedad, en el hogar, en el trabajo, porque el Evangelio es la respuesta de Dios. Por ello tenemos una gran responsabilidad como pastores. ¿Cuál es esa responsabilidad? Que amemos a las ovejas, que abracemos a las ovejas, que besemos a las ovejas. ¿Por qué? Porque hoy las ovejas viven cargadas de tantos problemas sociales. Hoy las ovejas están cargadas por muchos aspectos. Mis queridos hermanos, vivimos una época tremenda. Mucha gente se está suicidando. Mucha gente está muriendo. Hay mortandad por toda la tierra por este bicho que se ha desatado. Y las ovejas necesitan que su vida esté en paz. Y como pastores nos debe de preocupar eso. Y entonces, cuando usted esté con sus ovejas, esas ovejas van a estar con usted siempre. Esas ovejas no se irán de la iglesia. Esas ovejas no se perderán, porque tienen a un pastor que los cuida, que los protege, que los enseña. Los enseña a amar a Dios, a buscar a Dios, a seguir a Dios. Y aquí
Aquí lo importante es que las ovejas se sientan amadas, que las ovejas se sientan protegidas, que sepan que hay un pastor con ellos en sus problemas, en sus enfermedades, incluso en sus éxitos. El mensaje de un pastor no tiene precio. Por un mensaje, ¿cuánta gente no ha sido transformada? Por un mensaje, ¿cuánta gente no se ha salvado? Ahora, yéndonos a nuestra lectura, a lo que dice Jesús, lo dice claramente ahí en San Juan 10, versículo 12. Versículo 11. Dice, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mis queridos hermanos, aquí es donde tenemos que pensar como pastores y como feligreses. Dice la palabra que el buen pastor su vida da por las ovejas. No que las ovejas den su vida por el pastor. Yo conozco a iglesias donde las ovejas se preocupan mucho por el pastor, en lugar que el pastor se preocupe por las ovejas. Nuestro mejor ejemplo de preocupación por las ovejas es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mejor ejemplo es nuestro buen pastor. Es Jesús. Él nos conoce por nuestro nombre, Él nos cuida nuestra vida, incluso dice que dio su vida por nosotros. Por eso es que se le llama el buen pastor. Cuida de cada uno de nosotros y gracias a su sacrificio hoy tenemos vida eterna. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y esta es la diferencia entre el buen pastor y el pastor asalariado. El asalariado huye, está ahí solo por el dinero. Este asalariado trasquila y trasquila a las ovejas, lana y lana. Pero cuando ve el peligro, huye. Ese no es el buen pastor. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, está señalando su identidad, su propósito único y divino. Está haciendo referencia a su bondad, a su justicia, a su amor por las ovejas. Y entonces, para entender mejor el propósito de un pastor, es importante darse cuenta que las ovejas son totalmente indefensas y dependen del pastor. Las ovejas están siempre sujetas a peligro. Por ello hay que estar pendiente de ellas como pastores. Jesús dio su vida por nosotros como ovejas. La muerte de Jesús fue divinamente designada. Solo por medio de Él hay salvación. El buen pastor está listo para poner su vida. Se desvive, se entrega por nosotros. Dice la palabra ahí en San Juan 10:10 que el ladrón viene para matar, para destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué es la vida en abundancia? ¿Qué significa tener vida en abundancia? La vida en abundancia no es tener más dinero, no es tener más bienes, no es ser más. No, la vida abundante que Jesús nos da es una vida superior a la vida de la gente en común. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús, porque tenemos al Padre, porque tenemos al Espíritu Santo. Y eso es suficiente para tener una vida superior. Entonces, el ladrón viene para destruir, para matar, pero Jesús viene para darnos vida. Jesús es el buen pastor, anunciado por los profetas, quienes condenaban a los falsos pastores que extraviaban al pueblo, conduciéndoles por caminos equivocados. Esos pastores, como hoy hay muchos, hacían el trabajo no por vocación, sino por una manera de ganar dinero. Esos pastores no sienten ningún aprecio por las almas.
Estos solo son como los lobos, intentan frenar, destruir el reino de Dios. Y entonces, estos han sido y siguen siendo amenaza para la iglesia del Señor. Llegan y dividen la iglesia. Y si es posible, la acaban. ¿Por qué? Porque a ellos no les costó el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Hoy la iglesia corre un gran peligro. Hoy la iglesia está en peligro. ¿Por qué? Porque sufre la tragedia de una mala dirección. Sufre la tragedia del desastre de los pastores que ven su vocación como una carrera y no como un camino de servicio al pueblo de Dios. Eso marca la diferencia entre un pastor fiel y un pseudo pastor. Un pastor fiel y un pastor infiel. ¿Por qué digo esto? Porque aman más el beneficio que el oficio. No les importan las ovejas, porque no aprecian el valor que tienen delante de Dios. Y por eso es que trasquilan y trasquilan a las ovejas, lana y lana. Sin embargo, mis queridos hermanos, Jesús nos está diciendo que Él es el buen pastor. La muerte del buen pastor significa vida para nosotros. La fe en el único requisito, es el único, para poder disfrutar de los beneficios que nuestro Señor Jesucristo nos da. El día del perdón y la gracia de Dios llegaron. El Señor Jesucristo, el buen pastor, con su obediencia amorosa y su entrega al plan de redención de Dios, es nuestro Cordero. Y con su sacrificio en la cruz, de una vez y para siempre hizo disponible nuestro perdón y nuestra salvación. Allí todos nuestros pecados fueron puestos sobre nuestro buen pastor. Él cargó con todo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero nuestro buen pastor no solo llevó nuestros pecados, sino que nos transfirió su justicia, para que tú y yo podamos hoy ser redimidos para siempre de la maldición impuesta por la ley. Solo tenemos que confesar y creer. Ahí en Romanos el apóstol Pablo nos lo dice claramente, que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro buen pastor y salvador personal, ya no eres pecador. Todos tus pecados del pasado, presente y futuro ya recibieron su castigo en la cruz de una vez y para siempre. Ahora eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nuestro buen pastor no necesita ser crucificado nunca más. Su único y perfecto pago ya quitó nuestros pecados para toda nuestra vida. Hoy podemos disfrutar de todas las bendiciones del nuevo pacto, gracias a lo que hizo nuestro buen pastor. Ahora estamos viviendo bajo el pacto de la gracia, de su inmerecido favor, y todos los términos y condiciones que debía cumplir para recibir bendición han sido satisfechas, han sido cumplidas por nuestro buen pastor. Alabado sea el nombre del obispo de nuestras almas, que es Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, para terminar, sé que su pastor ha sido cambiado. Y Hebreos 13:7 lo dice claramente. Que nos acordemos de nuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Iglesia, oren por sus pastores y en especial por su pastor Víctor, que ha estado con ustedes estos 2 años. Imiten su fe.
¿Cuál fe? La fe en Cristo, su fidelidad a Cristo. Él ha sido fiel porque su mensaje siempre fue Jesucristo. Pastor, no sabes lo que te espera allá donde vayas, a donde has sido nombrado, pero tú vas firme con la bendición de nuestro Dios, y en el nombre de Jesucristo te irá bien, porque vas a asistir, vas a trabajar, vas a predicar, vas a evangelizar al rebaño del Señor. Y el trabajo que hacemos es para el rebaño del Señor. Y cuando lo hacemos con amor, las bendiciones caerán sobre nosotros y sobre nuestra familia. Saldremos adelante siempre, porque Él no te dejará ni te desamparará. Así es que, pastor, adelante, firme en lo que usted ha creído y en quien ha predicado por muchos años. Ya con esa experiencia, en el nombre del Señor, usted irá y derribará toda fortaleza que haya, y esa iglesia crecerá en el nombre del Señor. A Él damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Gracias, Dios, te damos en esta tarde, porque nos has permitido, Señor, traer un mensaje que nos alienta como pastores, porque sabemos que tenemos al buen pastor, al que da su vida por nosotros, al que ha dado su vida por la humanidad. Gracias, Señor Jesucristo, por esa muestra que tú nos das. No nos envías nada más al decir vayan, sino que tú vas con nosotros. Padre, bendice a todos nuestros consiervos que en este día, Señor, celebran el Día del Pastor. Permite, oh Señor, que cada día tengamos ese privilegio de predicar tu palabra, pero también esa responsabilidad que tenemos es grande. Ayúdanos, Señor, a asumir esa responsabilidad cada día y que podamos, Señor, entregar buenas cuentas contigo cuando tú nos llames. Gracias por nuestro ministerio. Gracias te doy por la vida de tu siervo, el pastor Víctor. Gracias por su ministerio, Señor. Que tú le bendigas, le fortalezcas, Señor, y que derribes todo obstáculo, Señor, que haya en su mente y en su corazón. Y que, Señor, él pueda ir en tu nombre. Y que todo aquello que se oponga, Señor, sea derribado en el nombre de Jesús. Para honra y gloria de tu nombre, Señor. Porque iremos sembrando el Evangelio de Jesucristo. Iremos sembrando el Evangelio de la gracia. Y, Señor, tú darás el crecimiento a su tiempo. Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia que le ha estado, Señor, le ha estado trabajando, le ha estado sirviendo a esta tu iglesia. Gracias por estos 2 años de servicio. Padre, que todo lo que Él haya sembrado aquí en esta iglesia tenga su crecimiento y que, Señor, todo lo que Él haya hecho sea para honrarte y glorificarte. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. En tus manos ponemos todo, ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.